fue recontra celebrado por el presidente de la Nación. ¡Vamos, Toto! Dijo en su cuenta oficial de Twitter el presidente de la Nación. Dio debajo de los pronósticos. Dio debajo de los pronósticos, pero tengamos en cuenta que dio debajo, de nuevo, ayudado particularmente por lo que serían los estacionales, es decir, algo que viene ocurriendo ya en los últimos, no sé si 2 o 3 meses, incluyendo junio específicamente, es que los estacionales, es decir, las frutas y verduras particularmente, es decir, los precios de alimentos que dependen del momento que estás en el año, dio negativo. Eso ayudó en particular en un momento en el cual la carne se mantuvo relativamente estable, prácticamente no registró aumento que termine por mover nada. Entonces estamos hablando de una estabilidad relativa, porque también vemos que la inflación núcleo se movió 1,7% hacia arriba, es decir, eso sí es lo que bajó y lo que podría ser el festejo más importante que tiene el gobierno. De todos modos, hay un problema. Esto aumentó de esta manera, sin embargo, siguen los salarios aumentando por debajo del número de la inflación, y esa es la gran cuestión que hay que tener en cuenta. Porque recordemos que hace un par de meses, incluso el mes pasado, el gobierno sigue peleando porque los salarios aumenten un 1% mensual, cuanto mucho, y estamos hablando del sector privado. Del sector público, la oferta de salarial es 0%, es decir, se sigue perdiendo contra la inflación por más que el ritmo de crecimiento sea menor. De hecho fue un trimestre, ¿no? Acumuló un trimestre, creo que lo mencionamos al pasar, un trimestre de caída, 3 meses. Sí, 3 meses, un trimestre, sí. Francisco, yo te quería preguntar si el aumento del dólar también es estacional. Digo, porque, claro, sí, si eso obedece a la gente que cobró sus aguinaldos y compró dólares, esto está llevando esta tendencia de aumento al dólar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el aumento del dólar para mí no es meramente estacional, debe tener un componente de estacionalidad por lo que sería el uso del aguinaldo, sí, pero yo creo que hay otros factores que están también jugando en el medio. Digo, por un lado tengamos en cuenta de que hace una semana nomás el JP Morgan salió a hacer un informe en el cual decía específicamente que recomendaba desarmar posiciones en LECAPs para dolarizar e irse, es decir, lo que llamamos el carrito, el JP Morgan dice, ya está, hasta acá, no seguimos más. Eso es un gran problema, porque implica una demanda mayor de dólares, en particular de entidades financieras y de entes especuladores que les interesa solamente tener un rendimiento en dólares. Bueno, eso es uno de los factores. El otro de los factores es que el gobierno eliminó su herramienta de liquidez para bancos, mejor dicho, la está cambiando por LECAP, y eso tuvo un impacto muy problemático en la semana pasada en particular, porque mandó muchos pesos al mercado, por así decirlo. Generó una emisión bastante elevada que ahora está buscando controlar. Es decir, tengamos en cuenta de que en el medio que salió el dato de inflación, ayer, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también salía a decir que había una licitación de deuda en pesos fuera de cronograma, porque tiene un problema en el cual hay una cantidad de liquidez en pesos, es decir, hay muchos pesos dando vuelta que también le pueden presionar contra el dólar. Entonces tiene varios factores que le juegan, y sin tener en cuenta, digo, esto lo estoy diciendo sin considerar que en todo el tiempo, desde que básicamente se flexibilizó o se unificó el tipo de cambio allá por el 14 de abril hasta comienzos de junio, no aprovecharon para comprar ningún dólar, es decir, tanto el Tesoro como el Banco Central no compraron dólares, no mejoraron las reservas, mientras que había la cosecha gruesa, es decir, una oferta de dólares fenomenal, o al menos la oferta de dólares más importante del año. Entonces, el tipo de cambio no había ido a la banda, tuviste una oferta gigantesca, no la aprovechaste y ahora está volviendo a subir, porque tenés menos oferta y porque tenés más demanda. Uh-huh. Francisco, ¿vos crees que esta baja de inflación la gente la percibe o todavía no en el cotidiano? No, a ver, hay un tema que es muy concreto con respecto a esto. La inflación, y esto lo dijo el mismo FMI, no está del todo bien ponderada.
Es decir, el FMI en su acuerdo, el acuerdo que hizo con el Standing Fafa City 2025, dice que hay que hacer una modificación de los ponderadores. El mismo Marco Lavagna, que es el director del INDEC, dijo ya hace uno o 2 meses que también está desactualizado el ponderador. Hay dos cuestiones. Una tenés, que está desactualizado el ponderador, es decir, no todo aumenta lo mismo, no todo pesa lo mismo dentro de la inflación, es decir, vos ves el nivel general y de gas y es como ustedes venían mencionando. Tenés por un lado lo que serían los alimentos y por otro lado sería la educación, por decir ejemplos. No todo pesa lo mismo porque no el consumo de los argentinos o la plata que destinamos o el sueldo que destinamos a lo mismo, a los distintos factores no es proporcional, es decir, no gastamos lo mismo en educación o en servicios que en alimentos, por eso un ejemplo burdo. Sí. Bueno, esto hay que reponderarlo, hay un indicador para reponderar que está hecho desde 2017-2018 que todavía no se actualizó, y la particularidad es que con respecto al que se está utilizando actualmente, el que se usa actualmente tiene mucho más preponderancia en bienes y alimentos, mientras que el nuevo, el que todavía no se aplicó, tiene más preponderancia en servicios. Esto significa específicamente porque que el gobierno de Milei, a diferencia de tanto de Alberto Fernández, por así decirlo, tuvo un aumento de inflación de servicios mucho más elevado de lo que tuvo en alimentos. Es decir, si se hubiese aplicado este ponderador ya desde la gestión anterior, lo hubiese beneficiado porque hubiese dado menores números de inflación. Eso por un lado. Por otro tenés el problema, que lo mencioné al comienzo, de que una cosa es que se reduzca el ritmo de que aumentan los precios, otra cosa es que los salarios le ganen la inflación. Bueno, lo segundo no estaría ocurriendo. Entonces este es el gran problema y la gran discusión al respecto, porque lo que hace ver es solamente ver el número de inflación. Todo lo demás, porque los dos grandes problemas que conlleva la inflación es, uno, entre tantos, ¿no? Pero el punto de vista son dos. Los grandes problemas son que no se puede conocer el precio de un momento para otro porque va variando de manera mayor o menor o con mayor o menor elasticidad, por así decirlo, o volatilidad, y el otro es que se vaya perdiendo poder adquisitivo a medida que aumenta la inflación. Bueno, el segundo sigue ocurriendo a pesar de que la inflación está bajando. Y para julio, si bien van 14 días, ¿qué se espera? 15. Y se espera que vaya a seguir más o menos igual, en torno al 1,6, 2 puntos, pero eso es lo que se esperaba al comienzo de mes. Ahora con lo que está subiendo el tipo de cambio hay que ver dónde se estabiliza. Es decir, ya subió un trecho bastante elevado, ya se hizo un trecho de más de 5% en solamente una semana y media del mes. Hay que ver dónde termina estando. Porque si esto que te comenté al comienzo del dólar sigue subiendo, al menos empieza a emprender un camino a la suba en los próximos meses, al menos en las próximas semanas, bueno, puede tener un impacto directamente sobre la inflación. El combustible, recién Laura te preguntaba por el dólar. ¿La suba del dólar repercutirá en combustibles y la quita de algunos impuestos o subsidios al combustible? ¿Qué panorama se espera en términos de gasoil, naftas en esos precios? Y por ende, ¿qué repercusión puede haber en el IPC? Porque boletos, ya sabemos lo que va a generar, pero combustible... Bueno, ahí es una respuesta un poquito caprichosa, te voy a decir, porque el gobierno tiene la característica, la casualidad de decir, el combustible va a aumentar en tanto como aumenta la cotización internacional. Sin embargo, si ves la serie, lo que va del gobierno, en los momentos en el cual el combustible bajó, no bajó en la misma proporción el valor en Argentina. Entonces, si sube, o sea, es más tendiente a subir cuando sube, pero menos cuando baja. Sí. Es decir, no tiene el mismo impacto. Seguramente vaya a volver a subir. Porque digo esto para hacer un ejemplo concreto. Hace un par de meses, cuando fue el problema de los aranceles de Donald Trump, que el combustible había bajado más de 11 puntos, en Argentina bajó 4. Y en Bolivia había bajado 11, por decir un ejemplo. Bueno, puede volver a ocurrir lo mismo.
y es algo bastante plausible eso, en el sentido de que sube el tipo de cambio, el combustible va a subir con el tipo de cambio, o al menos una proporción del tipo de cambio, pero si llega a bajar el tipo de cambio, no, yo dudo mucho que vaya a bajar. Claro. Francisco, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, ¿eh? Muy amable. No, a ustedes.